El podcast educativo desde la escuela a la universidad fue el nombre que recibió la primera mesa redonda durante las segundas jornadas sobre podcast educativo, EduCast 22, organizada por la Universidad Politécnica de Valencia, la UPV, y su grupo de investigación sobre podcasting educativo. Compartí esa mesa con Xavier Martínez, periodista y especialista en podcasts. Mi ponencia vino después de la suya. Bajo el título Estrategia Podcast Educativo, quedarme en tu memoria, partí de todo lo que es el universo de componentes que hay alrededor de un podcast, sea educativos o no, para luego pasar a conocer qué es lo que nos facilita la estrategia para así diferenciarnos de los demás y así atrapar la atención de nuestro destinatario, sea estudiante o no. En la charla que vas a ver a continuación verás todo esto y también cómo lo realizo desde un proyecto real. Bueno, digo uno, pero realmente te hablo de dos. Se trata del podcast Observa y del podcast Diseña. Lo que vas a ver a continuación es esto. Se trata de una charla versus conferencia breve. Tras ella hay mucho más. Algo de ese más lo tienes en la web coca.plus/acierta y el total de todo lo puedes conseguir si me escribes a la sección de contacto de la web coca.plus y lo hablamos. Te dejo con el vídeo de mi participación en el EduCast 2022. Os dejo con Antonio, con su presentación. Bueno, me escucho con un poco de eco. ¿Vosotros me escucháis bien? Sí. A ver, ¿cuántos de vosotras y vosotras utilizáis el podcast? El podcast, claro, el WhatsApp. ¿Alguien puede levantar la mano? ¿Tenéis manos? Todos usáis WhatsApp. Y dentro del WhatsApp hay una herramienta del diablo que se llama el audio del WhatsApp, ¿no? Ese podcast que hacemos todos y que a veces es muy corto y vale bien y a veces nos dejan la historia de la vida de la persona. ¿Lo habéis recibido alguna vez? ¿Alguien lo ha recibido alguna vez? Sabéis que quien no lo ha recibido es quien lo suele enviar. O sea que o unos u otros habéis tenido la capacidad de trabajar siempre con podcasts. Cuando planteáis esa historia de ese WhatsApp audio, lo que queréis es quedaros en la atención de la persona que tenéis delante. Lo enviáis porque le queréis contar algo, porque os pasa como a mí, que sin gafas no veo de cerca y entonces tengo que dejarte algo muy rápido, o no, porque también dejo a veces WhatsApp kilométricos, de esto que realmente más que un podcast, más que un audio, es una serie de podcasts convertido en formato WhatsApp. Pero todo eso hace algo importante y es que lo que intentamos con todo eso es justo lo que os pongo aquí arriba. Si pasamos, me he dejado el mando aquí, perdona. Este botón es este, ¿no? Es esto, o sea, la clave, cada vez que hacemos un audio de eso, es quedarnos en la memoria de la persona a la cual nos estamos dirigiendo. Cuando te planteas hacer un podcast, lo que me quiero quedar es en la memoria del estudiante. Yo, como os ha dicho antes Raúl, soy profesor en la Universidad de las Islas Baleares, estoy en Mallorca, vengo de Bellas Artes, no soy periodista, hoy como diría aquella de la canción, hoy quiero confesar, ella decía que estaba enamorada, yo enamorado no estoy, pero quiero confesar de que no soy periodista. Quise serlo, pero no pude estudiarlo en mi época, no lo había en Sevilla, y entonces me decanté por Bellas Artes. ¿Por qué? Porque en Bellas Artes había la rama de diseño, donde la parte de comunicación era muy importante. Pero con Bellas Artes os quiero contar una cosa personal. Y ahora yo no sé si dirigirme a la cámara porque sé que me está viendo, porque me ha mandado ahora mismo un WhatsApp, un señor de 83 años, se llama Tomás y es mi padre. Cuando yo a los 13 años le dije, papá, de mayor quiero hacer Bellas Artes, y me dijo, ¿artista? Digo, no, artista es la gente que canta, yo no sé cantar. Quiero hacer Bellas Artes. Me dijo, pero si no sabes ni pintar, ni sabes dibujar, ni sabes nada de eso. Y le dije, pero todo eso se aprende. Y desde los 14 hasta que entré, todos los veranos estaba en una academia donde aprendí a pintar, aprendí a dibujar y sobre todo aprendí algo más de todo eso. Y es que al poder aprender de eso, es que todo no solamente es pintar, no solamente es dibujar, sino que tiene que haber una estrategia detrás. Porque yo no sé cuánta gente habéis empezado la carrera en primero o los que estáis en cuarto. Nosotros cuando empezamos Bellas Artes en el año 84 éramos 400 y pico. Terminamos 120. ¿Quiénes terminamos? Los que supimos ver un poco más allá de lo que había. Los que empezamos a ver algo parecido a esto. A la estrategia, si se puede apagar esta luz un momentito, se verá mejor. Solo un momento.
la estrategia que está alrededor de lo que es un podcast. En este caso, sea educativo o no lo sea. Aquí es lo que os quiero llamar la atención. O sea, un podcast o cualquier cosa que hagáis, y más vosotras y vosotros como comunicadores, cualquier cosa que hagáis tiene que ser para algo. Escribir nos encanta. Yo también publico, yo no soy periodista, pero sí he trabajado para la SER, sí hago cosas en diversos medios de comunicación, pero cuando hago algo ahí, lo hago siempre pensando en qué otro fruto le voy a sacar. Un profesor, antes hablaba de la academia, a mí la palabra academia no me gusta nada, mira que soy ya viejo, pero que a mí la palabra academia me rechina muchísimo. Es un profesor cuando se sienta con vosotros, yo no soy vuestro padre, ni vuestra madre, ni nada de eso. Pero si nos preocupamos aquí, lo vemos también con las otras compañeras y compañeros que luego vendrán de temas de universidades, nuestra intención es ser una palanca, es provocar algo que a vosotros os salte ese clic como me saltó a mí mi padre cuando me dijo es que tú no sabes ni pintar ni dibujar, que era verdad, y cómo me pinchó para decir yo puedo hacerlo. Entonces, cuando tú quieres hacer algo en podcast, el planteamiento es decir, vale, señora ministra, ¿por qué no hacemos un podcast de su ministerio? Esto le llega cada día. No de podcast, pero sí de otra cosa. ¿Qué es lo que hace que tú llames la atención cuando vas a hacerlo? ¿Qué objeto de valor, qué valor le vas a dar alrededor? Entonces, yo el planteamiento de esto, que os lo podréis descargar desde una web que es Coca Plus, coca.plus es mi web personal. En la foto salgo más guapo de lo que soy, ¿eh? Eso también es parte de la estrategia. Entonces, en coca.plus/acierta, que lo veréis un poco más adelante, os podéis descargar este PDF y otros. Son interactivos cuando los descargáis. ¿Y dónde vais? Que eso es parte de la estrategia también. Todos esos códigos QR que veis se pueden enlazar desde esa parte, porque es un PDF, ya digo, interactivo, y tendréis más información que va retroalimentando todo el trabajo que voy haciendo detrás. Entonces, yo lo que cuando estoy haciendo eso, igual que cuando te hago un podcast de dibujo o sobre observación, que luego vamos a hablar de él, o sobre el de diseño, o el nuevo que se llama el taller, lo que hago es enlazarte para que vaya más allá. Yo llegar a una clase y enseñar a mis estudiantes de edificación cómo se traza una ventana en planta, son 3 líneas paralelas, horizontales o verticales. Ya con eso acaba la clase. Pero si te enseño más de para qué sirve, de qué manera entrenar al cliente, de cómo hacerlo, lo vas a tener. Y aquí vamos al primer punto que tenemos arriba. Cada vez que tú hagas un podcast vas a tener 2 tipos de usuario. 2. Uno de ellos es el cautivo. O sea, vosotros ahora mismo sois aquí, mi público cautivo. Gracias. Estáis aquí, os han traído de la asignatura y decía, a ver qué me cuenta este tío, ¿no? Pero lo que vosotros contéis fuera, lo que publiquéis en redes sociales sobre lo que estoy diciendo, va a llegar a otra gente que es ese público que todavía no tengo y que puedo tener interés en tener o no. Entonces, esto es absolutamente todo lo que hay en todas partes. Hace muchos años había un anuncio de televisión, era muy machista, lo digo también. Era un producto de limpieza de estos de lavadora que se llamaba Colón, como el que descubrió toda aquella parte de allí. Y entonces era un señor que llegaba a una señora que estaba lavando la ropa y le preguntaba, ¿qué le parece esto? Y dice, muy bien. ¿Le ha gustado el producto que le hemos prestado? Sí. Dice, ¿y a quién se lo va a contar o a quién se lo ha contado? Pues a mi vecina tal, a mi vecina cual, a mi vecina tal. Yo os digo, eso era un anuncio muy machista de los años 70, pero que ilustraba bastante de decir, yo no te vendo un producto, te vendo un producto para que tú hables de mí más allá. Yo no te enseño dibujo, arquitectura, para que tú saques la asignatura, sino para que sepas enlazarla con otras materias, para que al final, cuando acabes el grado, ese gran productor de verduras que es la universidad, tú cuando tengas que hacer ese gazpacho, metáfora, para hacer un producto sepas elegir la mejor manzana, la mejor cebolla, el mejor pimiento, y no os hablo de paella, porque yo las paellas me las como muy bien, pero si la cocino os enveneno. Entonces no sé cómo se hace. Entonces, el público tenemos que pensar siempre en él, a quién me voy a dirigir y sobre todo a la persona que le voy a ofrecer el producto, ¿qué va a sacar de más si yo le hago ese podcast? Señora ministra, me lo invento ahora, vosotros la conocéis mejor que yo, que estuve aquí el otro día y yo solamente la veo en la tele. Hagamos un podcast. Va a contar lo que hace el ministerio, pero al mismo tiempo, ¿a quién puede llegar de más? ¿De qué manera se va a contar? ¿De una manera como esos telediarios aburridos que ya no vemos ninguno? ¿O esa televisión que ya no veis ni vosotros ni veo yo tampoco porque no la aguanto? ¿O voy a contarlo de una manera que vaya más allá del TikTok, que es un aburrimiento ya? Porque en TikTok todo el mundo hace lo mismo. Ahora mismo, no sé si es en Prime, hay una serie sobre Dulceida. A mí Dulceida no me gusta.
pero me la estoy viendo enterita, porque quiero entender cómo una persona llega a tener 3 millones de seguidores y cómo las grandes marcas están con ella. Entonces, ver esas cosas y analizarlas más allá de la academia, más allá de la parte de dibujo, es algo que le invito a los estudiantes. Igual que les digo que para aprender a dibujar tienes que leer novelas de misterio. Porque eso, y esto es un spoiler de algo que os voy a contar después de un proyecto que se ha hecho con la ayuda de Elice de mi universidad, es lo que hace que tú aprendas a observar mucho más allá y que cuando llegues a una obra donde tienes que hacer una remodelación, nada más que entres por la puerta, igual que en una novela de misterio, tú quieres averiguar quién es el asesino, la asesina o qué es lo que ha pasado, nada más que entrar allí tú detectes todos los fallos que hay en la construcción. Porque eso es lo que va a hacer que cuando tu cliente te diga quiero esto, tú puedas ofrecer mucho más allá porque has detectado mucho más allá. Y eso se aprende leyendo. Eso los de comunicación tenéis una gran suerte porque vosotras y vosotros hacéis directamente lo que es la lectura constante, ¿no? Más cosas, las tipologías que tenemos con respecto a diversos tipos de podcasts, pero sucede en podcast y sucede en vídeo. Yo empecé con vídeo en la clase de la universidad en el año 2010. ¿Por qué? Porque de repente un compañero se pone de baja y de la noche a la mañana me toca una asignatura nueva. Una asignatura nueva es como que mañana os llega vuestra profesora, vuestro profesor y dice la entrega se ha adelantado para mañana, la que era dentro de un año. Y entonces de repente se te ponen aquí. Lo que sea, pero se te pone aquí. Entonces tienes que decir, tengo que dar la asignatura, que puedo dominar, pero tengo que preparar, tengo que hacer contenido, tengo que atender a dudas, no puedo con mi vida. Y entonces lo que hago en ese momento es inventarme un sistema, empezar a grabar una serie de vídeos para explicar las preguntas más comunes que hacéis vosotras y vosotros. Porque no nos vamos a engañar, las preguntas que todos hacemos en las tutorías, yo también, cuando soy alumno, que soy alumno muchas veces, son las mismas. Todos tenemos las mismas dudas. Entonces, se dio ese producto en vídeo, ese producto en vídeo empezó a funcionar, se puso en público, o sea, para que se pueda ver. También se consiguieron, dice, bueno, ¿cómo se pagó esto? Pues con muchas horas de trabajo. ¿Con qué se grabó? Entonces no había móviles. Yo sí creo la grabación en móviles. Los móviles dan ahora una capacidad increíble de audio y de imagen muy buena. Porque la cosa que también os adelanto dentro de las cosas que tenemos aquí es que lo que es importante no es tanto tener el último micrófono, sino que el que tenga me grabe bien y lo que cuente algo. Si no, no sirve para nada. Ni el podcast, ni lo que escribáis, ni lo que hagáis, ni nada. Entonces, ¿qué vamos a contar y de qué manera se va a contar? El podcast te permite una nueva narrativa, pero te lo permite el podcast, te lo permite la literatura, te lo permite el periodismo, te lo permite absolutamente todo, porque la nueva narrativa sale de vosotros, y vosotras, y vosotres, y lo que sea. La nueva narrativa sale de esa parte de ahí, sale de empezar a ver nosotros exactamente qué es lo que se está haciendo fuera, qué es lo que se hizo. Antes Amparo nos hablaba de la radio. Yo con Amparo me llevo poco tiempo. Y en los tiempos bueno, nací en Jerez, me crié en Sevilla e iba todos los fines de semana de Jerez a Sevilla. La radio estaba puesta en el coche. Entonel radioteatro, que era muy bueno, y en España ha sido siempre muy bueno el radioteatro, es lo que ahora mismo tenemos en grandes producciones de podcasts. Tenemos una base muy fuerte, no se ha inventado nada ahora. ¿Qué es lo que se hacía entonces? ¿De qué manera se hacía? ¿Que tenemos que cambiar el lenguaje, como en el anuncio ese del producto que os he dicho antes, que era muy machista? Por supuesto que sí, eso no se puede consentir hoy en día. Pero, ¿por qué se hacía así? ¿De qué manera ese producto se vendía más allá? ¿Qué es lo que puedo hacer ahí? Es el interés siempre de decir, quiero ir más allá, porque me quiero quedar en la memoria de la persona que tenga allí delante. Porque a esa memoria de esa persona yo le estoy vendiendo un producto. Yo ahora, ¿cuál es el objetivo? De que si miráis por el ordenador estéis mirando mi web. No estáis mirando otra cosa, pero si no, miréis para que ya escuchéis aquí. Ese es uno de los objetivos que hay. Entonces, decir, vale, ¿de qué manera voy a narrar? ¿Qué metáfora? ¿Qué manera? ¿Qué forma de hacerlo? Y la lengua. La lengua no es el idioma. La lengua es la vocalización. Yo te he dicho, soy jerezano, hablo con la Z cuando estoy en Jerez. Y me he criado en Triana. En Triana hablo con la S. Y hablo un sevillano que no vea. Pero cuando voy a coger un podcast, la voz la cambio. ¿Porque reniego de mi dialecto? No, no reniego. Quiero que me entienda mucha más gente. ¿Por qué cuando en el podcast diseña, de repente empiezo a trabajar con voces que son argentinas, que son hondureñas, que son mexicanas? ¿Por qué las meto? Porque el castellano es una lengua que se habla en nuestro estado y se habla también en Latinoamérica. Y si yo quiero quedarme en la memoria de la gente de Latinoamérica, le tengo que hacer un guiño. Pero os digo más, las voces que vais a escuchar en Observa no, esto es en Diseña, perdón, en Observa es otra voz diferente, no existe. Yo os hablo de una tal Elena Fenoy, os hablo de un tal Carlos Duarte, y es una voz digital.
Sé que los locutores me matan cuando digo estas cosas, pero es que yo no tengo pasta para pagar un locutor. Y si bien tengo amigas y amigos argentinos y mexicanos y tal, no los puedo estar mareando a las horas que me pongo a hacer un podcast. Con lo cual son voces digitales las que están ahí dentro. Entonces, ¿de qué manera se va cogiendo la parte de ahí? Y luego lo que es muy importante, ¿qué historias colaterales voy a contar? ¿Me interesa contar en un podcast una historia de un principio al final? No. ¿Qué es lo que me engancha de un buen artículo periodístico que va más allá de contarme que una persona al cruzar la calle le ha atropellado un coche o un monopatín, que desgraciadamente la gente va como loca y estas cosas suceden? Cuando me cuentan el para qué, dónde está, si va a haber una normativa para matricular los monopatines o no, si va a haber tal cosa, de dónde viene esa cosa, o sea, cuando me cuenta algo más, donde me lo entrelaza todo con todo, porque eso es lo que va a hacer que te enganche totalmente. Porque nosotros tenemos que ir viendo, perdón, que todo eso que tú hagas así te va a marcar como diferente. Y es lo que va a hacer que a ti te contraten y al de al lado no. Porque no hay que olvidar una cosa. Vosotras y vosotros, y yo también cuando he sido, hemos buscado estudiar en la universidad, que es el momento más bonito de toda la vida académica cuando somos estudiantes o no, pero después hay que trabajar. ¿Y ahí fuera qué hay? ¿Trabajo o paro? Se acabó. Y eso no depende de cómo está el mercado o cómo está ahora mismo el mercado. Cuando yo estudiaba, cuando salía de la carrera, estaba igual que ahora. Bueno, para nosotros peor. Era muy difícil. Las prácticas, si habían, ni siquiera cobrábamos. No teníamos seguro, no teníamos nada. ¿Que ahora se está mejor? Sí. ¿Que se podría estar mejor? Sí. Pero tenemos lo que tenemos y con eso tenemos que trabajar. Entonces, si yo me quiero diferenciar, si yo quiero estar con vosotras y con vosotros y decir, vamos a sacar de la universidad y vamos a dar el siguiente paso, que es trabajar, tenemos que diferenciarnos del de enfrente. Y hay que tener en cuenta algo así. Lo que vemos fuera, esa Dulceida que os contaba antes, es la puntita del iceberg. Es una señora que se mete a la cosa esta de los influencers, tiene 3 millones y pico de seguidores, de cuando grabó la serie, porque no sé cuántos tendrá ahora mismo, y grandísimas marcas le pagan una pasta por hacer lo que hace. ¿Que yo quiero ser Dulceida? Pues no, no quiero ser Dulceida. Pero la estrategia que ha hecho sí me interesa. ¿Qué es lo que está detrás? O detrás de una web que funciona, o detrás de un referente que tengáis, que os guste mucho. ¿Tenéis referentes? Alguien que diga, hostia, yo quiero ser como esta persona, o esta persona es mi base. ¿Qué es lo que está más allá de esa parte de ahí? Pues lo que está son estas dos cosas. En el caso de diseño de audio tenemos lo que es el user interface, o sea, lo que es la interfaz gráfica, en este caso la interfaz de lo que vemos, y también vamos a tener otro tipo de interfaz, que es importante de tener muy en cuenta, porque es lo que está detrás y es lo que va a hacer que te quedes en esa memoria y que ese producto funcione. Con respecto, se ven pequeños, así que os lo leo grande. ¿Qué es lo primero que nos llama la atención en un podcast o en cualquier cosa? Perdón, la voz. ¿Le entiendo? ¿Es una lengua que yo entienda? ¿Si utilizan dialecto? ¿Lo entiendo? Sí, os pasa como me pasa a mí muchas veces en la universidad. Yo os he dicho, soy andaluz y tenemos mucha retranca en Sevilla y en Málaga, que también luego está nuestra compañera Paloma. Y yo en Mallorca, porque es otra cultura diferente, cuando hago una cosa o hago un comentario me quedo mirando a la cara de la gente. Porque si veo que no entiende, lo sustitulo enseguida. O sea, lo hago así. Cuando enseño un proyecto de la parte de diseño, que también hago un tema de diseño muy bestia fuera de la universidad, a través de otras cosas que tenemos, cuando yo enseño un proyecto de diseño y lo enseño en una pantalla, yo no estoy mirando la pantalla, yo ya lo conozco. Yo te miro la cara a ti, porque quiero saber cómo está funcionando, qué es lo que entra, qué es lo que no entra. La gestualidad da muchísimas impresiones. La voz también. Cuando haces un podcast no lees. Si tú escuchas un podcast leído, y ahora me voy a ir a otra cosa de la prehistoria para vosotros, y es que antes las misas eran en latín. ¿Quién hablaba latín? Los sacerdotes y las monjas, nosotros no. Entonces no te enterabas de nada. Y aún así, hoy en día lo hacen en castellano y tampoco lo entiendes, por lo menos yo no entiendo la mitad. Entonces, ¿eso que hay ahí me está contando algo? ¿Lo que tú vas a contar realmente a la persona de enfrente le está interesando? ¿Es así? ¿Esa voz la modula? ¿Hace silencios? ¿Paras un rato para que la gente reactive? ¿Haces preguntas? ¿Qué tipo de preguntas hace? ¿Cómo las hace? La historia que estoy contando, ¿tengo que contar todo secuencialmente? Oye, yo cuando hablo con mis amigos y voy saltando de un tema a otro y luego volvemos, somos muy circulares. En uno de los capítulos del podcast Observa,
En concreto, creo que es el de concepto, os empieza hablando de una serie de cosas. A ver si me acuerdo, que yo ahora estoy muy rápido para deciros, hablo de, y ahora se me ha olvidado toda la historia que hay allí. Pero bueno, se viene a saltar, perdón, desde, sí, ya me acuerdo, del verano del año 1994, que fue un verano muy personal con mis amigos. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Todo el mundo tenemos el verano de nuestras vidas, siempre se dice, el mío fue el del 94. Entonces ahí sucedieron una serie de historias que se pudieron entrelazar con una serie de televisión que había en esos momentos. ¿Qué se contaba? Cómo esas series de televisión hablan un lenguaje propio. Cómo ese lenguaje propio nos enlaza directamente con un concepto que tú vas entendiendo en esos momentos. Cómo se entrelaza con una tribu de la Polinesia. Una tribu que creen que el príncipe de Edimburgo, el marido de la reina de Isabel II, que murió hace poco, era un dios. Porque su leyenda, su concepto de entender el mundo era ese, que un marido de una mujer muy poderosa llegaría a hacer eso. De cómo eso lo entrelaza Dios con qué es Dios. Dios es otro concepto que es amor. Y estoy explicando todo el tiempo qué es concepto, que es una de las cosas más difíciles de entender para mis estudiantes de Fundamentos del Diseño en la asignatura del grado en edificación. Y de ahí lanzamos los patios de Córdoba. Los patios de Córdoba, ¿sabéis lo que es? Son como la falla, pero en Córdoba sin quemar nada. Entonces, ¿qué pasa? Que los patios de Córdoba son en mayo y que la ciudad de Córdoba necesita volver a tener turistas en noviembre. Y una persona especialista en comunicación, que es Chelo Lozano, se inventa un concepto, una compañera vuestra, se inventa un concepto de poner lo que es el Festival de las Flores en noviembre, octubre-noviembre. Con lo cual, a partir de un concepto previo, entrelaza para allá y va enlazando todo eso. Pero igualmente la NASA hace, y hablamos también del sonido, hace un pabellón en una feria internacional donde todos sus contenidos son vuestros, son sonidos. Porque ¿quién os ha dicho que en comunicación tengáis que utilizar la voz? Si vais al pabellón de la NASA, y en coca.plus/concepto tenéis los sonidos allí, escucharéis los sonidos del espacio. Y eso lo hace un diseñador de sonido que parte de la carrera de comunicación. Entonces, todo eso que está alrededor va más allá de lo que es el concepto solamente audio a la hora de tener voces. Más cosas, la música y la ambientación también es importante. Antes hablaba con Paloma, yo he empezado a utilizar lo que es sonido binaural, esto que te llega por todas partes, pero es que yo ahora mismo estoy aquí y si pasa algo fuera y me llega el sonido, yo lo escucho. Ahora acaba de pasar un señor con una escalera y puedo contarlo dentro de mi audio con esos pasos de una persona que está entrando detrás, porque me interesa dentro del relato. Y eso lo tengo a través de un guión. Todo eso que está detrás de lo que es el diseño de la experiencia de usuario, que realmente es lo que hace que tú te enganches a las historias y que tú funciones en las historias. Y en el diseño de experiencia de usuario, el diseño UX, se aplica a la voz. En esa web, coca.plus/cierta, os he dejado otro PDF interactivo donde está la conexión entre lo que es el diseño aplicado de experiencia de usuario, aplicado a diseño gráfico, comparado con lo que es en audio. ¿Qué es lo que hace que tú te quedes en la memoria de la gente? ¿Cómo puedes ir trabajándolo aquí? Entonces, muy importante, ¿qué usuario me voy a dirigir? Muy importante también. Hablábamos antes de Dulceida, darle con Dulceida otra vez. Pero claro, he dicho que había Dulceida, no me ha interesado en mi puñetera vida, hasta que he visto que tiene una serie donde se presupone que está contando cómo ha funcionado estratégicamente. Pero es que hay libros muy buenos. O sea, la historia del inventor de IKEA, del señor que sacó IKEA. ¿Vale? Si sacamos la parte política de que tuvo su pasado nazi, muy mal, pero ¿cómo se ha construido eso y cómo ha llegado ahí? ¿Tiene que ver la construcción de una empresa como IKEA con lo que yo hago profesionalmente? No. ¿Voy a montar yo IKEA? No. ¿Pero cómo lo han hecho ellos, una persona que partió de la nada? Sí. ¿Cómo ha ido elaborando a través del trabajo para hacer eso? Y quien te dice IKEA, te dice Apple, te dice cualquier cosa, o aquí en España que hay empresas muy potentes de las cuales han sacado biografía autorizada y no autorizada. Por cierto, sobre esto, a la hora de formarse para crear contenido, mi consejo es leerse las dos y sacar vuestras propias conclusiones, porque todo el mundo miente, con lo cual, juntaros vosotros. El cliente es muy importante, el storytelling, la navegación que vas a tener durante ese guión. Desde coca.plus/observa tenéis todos los guiones del podcast Observa, hecho punto por punto, cómo va en cada momento y cómo está hecho. Está hecho adrede, es descargable y también es un PDF interactivo. Y todo esto es lo que tenemos aquí, las adecuaciones a redes, etcétera, etcétera. Os lo voy a contar ahora aplicado a la estrategia que está detrás de Observa para que se pueda entender. Bueno, vamos a ver.
Os lo cuento muy rápido porque no sé cómo de tiempo, tengo 10 minutos, ¿no? Sí, está a tiempo. Yo tengo un problema. Y tengo un problema con mis niños y mis niñas de Mallorca. Pero no veas. Y es como he dicho antes, a dibujar, se aprende dibujando, pero se aprende también leyendo novelas de misterio. Pero ¿qué pasa? Que le haces una encuesta el primer día y el último libro que me han leído es hace más de 5 años. Entonces, no hay un hábito de lectura. Y tengo 16 semanas para enseñarle a dibujar, coger un lápiz y trazarme un plano a mano, sin ordenador, porque si no entiendes la cabeza, el ordenador no sirve para nada, para hacer esto. Entonces tengo que hacer las dos cosas a la vez. ¿Qué es lo que hago? Los necesito enganchar. Y para engancharlo, en vista de que ya no me leían, que antes sí lo hacían, pues, que no es vuestro caso, porque vosotros sois de comunicación y tenéis esa tendencia natural a la lectura y iros practicando todo, lo que hice fue inventarme Observa. Observa, me pensé ponerle el nombre en suajili, que es súper chulo, que es Matitania o no sé qué, pero claro, ya ni me acuerdo cómo era. Con lo cual, lo primero que hice fue descartarlo. ¿Cómo se va a llamar el podcast? Pues, ¿yo qué quiero? ¿Fomentar el sentido de la observación? Pues, observa. El otro que quiero fomentar, el tema de diseño, pues diseña. El de dibujo, que ahora va a ser la segunda parte, o será dibuja o lo meteré dentro del taller, que es el nuevo, ¿no? Todavía se lo estoy pensando. Entonces, cuando planteé aquí, lo que vi fue, primero, ¿qué es el universo del proyecto? ¿Para quién es? Importante. Yo no puedo aspirar a ser el tío más deseado del mundo. Eso es imposible. O sea, es imposible. Primero porque es muy deseado, pero luego al final no me liaría con nadie. Y uno de los objetivos humanos, ¿cuál es? Un rollito, ¿no? Entonces, tú tienes un micro nicho. Igual que tú tienes un sentido con respecto a la familia, tienes tu familia y a partir de ahí todo lo demás está ahí, tú tienes, o tus amigos, te diriges al micro nicho. ¿A qué micro nicho me dirigía yo ahí? Pues a mis estudiantes de ahí. Pero también abierto, con el trabajazo que supone hacer un podcast de esto, abierto a otros grados. Se está usando en otros grados, se está usando en otros sitios, se está usando en escuela. Entonces, ¿qué soporte iba a tener y toda esa historia? Pues bueno, ya lo veíamos. Pero volvemos a esta pantalla. Yo quería estudiantes de expresión gráfica. Esto es mi usuario cautivo. O sea, estos por narices lo ven, lo escuchan. Y se han enganchado. Se han enganchado y está funcionando. Entonces ya me observan mucho más las cosas. Pero yo no te digo cómo se observa. Yo aquí no te hablo de dibujo. Yo aquí te hablo del silencio cuando tienes una conversación, te hablo del concepto, te hablo de la metáfora, te hablo de experiencias de sonido inmersiva, pero no te hablo, usa tal programa. No, no, no. Ponemos ejemplo. Bueno, no os voy a contar más nada. ¿Lo escucháis? Se escucha fácilmente. Si lo escucháis con auriculares, sobre todo a partir del tercer o cuarto capítulo, ya tenéis sonido binaural, con lo cual ya, si vais con el monopatín y escuchando, por favor, bajaros del monopatín, porque no quiero muertos en mi pasado. Entonces, pararos por ahí y ver aquí, se está aplicando a otros lugares y el podcast se ha hecho en abierto, que eso es otra estrategia que tenéis que plantearos vosotros. Ahora estoy trabajando en un proyecto para evitar adicciones en gente joven de entre 12 y 16 años. Todo eso se hace en formato podcast y se ha decidido que esté encerrado, porque va dentro de un proyecto concreto y tiene que ir en torno a una relación concreta de la labor del profesorado y el alumnado en el colegio. ¿Vale? Tiene su sentido. Pero si lo puedes abrir, ábrelo porque te llega más allá. ¿Cómo expandirlo y cómo abrirlo y estar en todas las plataformas? Es muy fácil. Perdón, muy fácil. Hay una web que se llama Anchor en inglés, pero se escribe anchor.fm y a partir de ahí es de Spotify, es gratis, distribuye en todas partes. Que luego te escuchen o no depende de tu red y cómo te lo montes, pero también os lo cuento. Entonces, ¿cómo es lo que es aquí? ¿Para qué lo quiero? Pues bueno, lo que hablamos antes. Llevo un rato ya hablando de esto, así que prácticamente lo tenéis aquí. ¿Cómo va a ser? ¿Qué sumario vamos a tener? Yo digo, esto cuando hice esta presentación solamente había 5, el primero solamente es la carátula inicial, y era el tema del silencio, el relato, el concepto, la voz, la estrategia y la de tribu. Hay otro sobre estrategias más enfocado a profesores, que es el de barra cierta, que os he pasado antes. Hay varios de aquí, no son muchos. Se ha hecho gracias a un proyecto de nuestro ICE, que allí se llama IRIE, pero que es lo mismo. Y lo que ha facilitado de allí es que yo quería contar con un diseñador gráfico que me hiciera las maquetaciones de los guiones. Porque a la hora de guión no te quería dar un Word, que es con lo que yo trabajo. Es muy parecido a los guiones que vosotros trabajáis cuando montáis las dos columnas, el texto, las necesidades, un desglose de guión, sino lo que hubiera. Y entonces lo que hicieron fue un guión interactivo en formato de cuadernillo que te puedes ver en PDF en pantalla o te lo puedes imprimir. Entonces,
La idea, perdón. La idea de esto es una visión así expandida de los guiones, donde están todos, y luego lo que os aconsejo es que en alguna parte del guión habléis de vosotros. Porque hay algo también que sucede con todo el material que hacéis, tanto en podcast como en guiones o lo que deis, y es que eso siembra interés en la gente. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Y cómo se puede contactar contigo? ¿Y qué otras cosas has hecho? Entonces, sin abusar, lo tiene. Y luego dale productos de valor. Por ejemplo, en esos guiones, yo te cuento qué micro uso, te cuento dónde grabo, te cuento cuando tengo una entrevista cómo transcribo los audios. Yo no transcribo nada, lo paso por una máquina. Entonces tienes una hora gratis con un correo electrónico, lo que no cuento, cámara fuera, es que puedes usar varios correos electrónicos, con lo cual tienes ya 3 horas. O pagas 10 euros la hora, que no es nada. O sea, 10 euros, al final de cuentas, el trabajazo que te ahorras es brutal, ¿no? Entonces, ahí está donde están los enlaces, dónde están las cosas. Entonces, das cosas de valor que tú permitas que aquello va ya más allá de un guión, sino que tú lo tengas y que puedas estar teniendo. Y a la larga, soy mayor pero no tanto, vosotros y yo vamos a trabajar juntos. Y lo sabemos. Entonces, es una manera de decir, pues aquí está el contacto. Observa además, igual que todo, tiene que estar aplicado en todas partes. ¿Dónde se escuchan ahora mismo más podcasts todavía? En YouTube. Yo esta mañana, cuando me he levantado y veía cómo Spotify va a impulsar los podcasts de audio, tú dices, a ver, si un podcast de audio es en YouTube, o sea, ¿qué me cuentas? Si ya existe una plataforma, que la quieres tener aquí también, pues bienvenido, pero no me vengas de moderno porque eso ya existe, ¿no? Entonces tiene una versión en YouTube. Muchas de ellas son imágenes planas que se van moviendo, van contándote una segunda historia por si decides verla, pero muchas veces el YouTube lo tienes ahí. ¿Qué es lo que nos encontramos nosotros también en la universidad? Porque no os lo he contado. Durante 8 años estuve de vicerrector de temas de educación digital y hablando con las compañeras y compañeros que nos encontrábamos, que sobre todo en carreras donde no eran muy visuales, cuando grababan un vídeo, vosotras, lo que hacía era descargar el vídeo, quitar la imagen, que no te interesaba ver la cara del profesor, sino escuchar el audio, y el audio lo iba escuchando en el móvil. Entonces, el fundamento del podcast se utiliza bastante. Entonces, si lo quiere escuchar en el vídeo, bien, bien, y si no, está aquí. Y luego redes, la estrategia en redes, a quién sigues, a quién dejas de seguir. ¿Te conviene tener una cuenta de Twitter más allá, bueno, Twitter a ver dónde termina, pero Twitter, lo que haya en ese momento, que vaya más allá de mi grupo de amigos, sino que sea un lugar donde yo solamente me interesa ese nicho determinado y voy referenciándolo y voy aprendiendo de ello y entonces vas teniendo conexiones? Pues es lo que hay, ¿no? Esto en concreto es cuando Podium Podcast se hace eco de Observa. Entonces, Observa también está en la web, todo lo que es aplicación. Los alumnos la tienen en lo que nosotros conocemos como el aula digital, que es la intranet de nuestra universidad, pero se hace público para todo el mundo. Por supuesto que con los alumnos en la intranet tenemos una serie de ejercicios de apoyo y luego mucho tema presencial, porque nuestra universidad, como la vuestra, es presencial, no somos online. Entonces, eso son cosas que tenemos. Y desde el principio siempre tenemos que tener claro cuáles son los objetivos que tú persigues a la hora de hacer ese podcast, sea educativo o no lo sea. Entonces, hay gente que dice, yo quiero ganar tanto dinero como Dulceida. Yo no quiero, hombre, ojalá, pero no, mi objetivo no es ese. Mi objetivo es llegar a ese público determinado. Entonces, marcarte una serie de objetivos que hagan posible que tú vayas allí. Y eso es lo que va a hacer que una cosa funcione de una mejor manera o no, ¿no? Entonces, esos son los que se planteó y el del proceso pues será llegar a un acuerdo en una plataforma de podcast para otro vídeo. Y hasta aquí puedo leer, pero hay algo. Entonces, esto fue Observa y así estuvo funcionando. Pero hay algo más allá, y ya estamos terminando. Y es que somos visuales. Somos totalmente visuales. Entonces, si tú te quieres quedar en la memoria de alguien, ¿qué es lo que haces? Haces una buena cosa visual. Cuando vemos un vino, que tenemos que ir a una cena, ¿qué buscamos? ¿Qué presupuesto tengo? ¿Y cuál es el más bonito? Porque yo no sé qué sabéis vosotros de vino, pero yo aparte de bebérmelo sé poco. Entonces veo una etiqueta bonita, veo algo así, un título llamativo, algo que funcione. Con los libros, desgraciadamente la gente porque se compra los libros muchas veces, por una buena portada. Entonces tienes que llamar la atención de alguna manera. Para los alumnos de otra asignatura, de Fundamentos del Diseño, porque la anterior Observa se hizo originariamente para expresión gráfica de primero, en Fundamentos del Diseño me encontré con otro problema y es que cada vez se toman menos apuntes. Entonces, si hay cosas que son fuertes y que en clase se te van y que no tomas apuntes y que luego no es vuestro caso, pero sí es caso de gente que yo me conozco, que tengo al día a día, pues no van más allá de decir, vale, yo los apuntes no te los voy a dejar en internet. Los PowerPoint, bueno, este lo vais a tener si queréis.
ya está aquí, ¿no? Pero los PowerPoint, las imágenes y tal, vale, pero sin texto. Entonces lo que te dejo es en audio. Entonces para eso se ha generado ahora el podcast Diseña, y Diseña, lo que intento hacer también es llamar la atención desde lo que es las carátulas. Entonces las carátulas no es inteligencia artificial, eso está pintado a mano. Yo estudié Bellas Artes, creo que lo comentaba antes Raúl, y entonces es decir, vale, ¿de qué manera puedo llamar la atención desde una serie de carátulas? Yo no sé si he sido por las carátulas o no. Diseña lleva público, va a ser este domingo 3 semanas. Cuando llevaba 10 días, me llegó un correo de un sitio de ranking de podcasts y era el número 2 en Apple Podcasts, en la parte de diseño, y el número 11 en la parte de arte en castellano. Entonces, ¿ayudaron las carátulas? Puede ser. Pero es una cosa que está ahí. Entonces, el tema de las carátulas son las carátulas de toda la serie que se ha hecho para Diseña. Es lo que intenta hacer es volcar un interés. Si soy yo quien lo da, utilizo mi imagen. Si te hago la entrevista a ti, te pido permiso y utilizo la tuya. Es chocar de una manera para llamar la atención del usuario que tiene aquí. Porque el objetivo que tenemos es quedarnos en la memoria. Porque el objetivo es el mismo que cuando yo voy a un bar, bueno, hoy en día es Tinder, ¿no? Y te interesa a alguien. Tinder es más difícil de hacer. Pero voy a un bar y yo, si me interesa a alguien, yo y todos nos convertimos en esa especie de pavo real para que nos vean y sepan que hemos llegado. Porque el objetivo, insisto, con podcasts, con los artículos de prensa, con lo que hagáis en radio y televisión o lo que surja en el futuro, es ese, es quedarnos en vuestra memoria. Y si queréis contactar con la memoria que tengo y queremos seguir mirando desde ese tercer ojo, que realmente yo no sé si está en la frente o dónde está, pero os dejo ahí todo lo que son los datos, de cómo podéis contactarme, de cómo podemos, cualquier cosa que necesitéis. Si no estoy viajando y si no me he llevado el iPad, pues tardo un poquito más en contestar, porque la letra del iPhone es muy pequeña para mí, incluso con gafas, pero contesto todo. Esto es lo que os tenía que contar. Yo no sé si me quedó en la memoria o no. Que, por cierto, la memoria es como la semilla. Hoy se pone y mañana crece. Así que muchísimas gracias. Y hasta aquí esta breve charla. En esta jornada también participaron, te lo dije antes, Xavier Martínez, periodista especializado en podcasts. El también periodista y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, Alfredo Arenche. Las profesoras universitarias Ana Pérez Escoda de la Universidad de Nebrija, Rebeca Martín Nieto de la Universidad Juan Carlos I y Paloma López Villafranca de la Universidad de Málaga. Tienes más información sobre lo expresado en esta charla y otras de temática convergente desde la página web coca.plus/divulgación.